Bien, esta primera ponencia del profesor don Fernando Puig, ¿verdad? Que no está aquí, pues la ponencia, como se ve bien, pues la va a pronunciar con las palabras de don Fernando Puig, profesor de la Santa Croce, la va a pronunciar Jorge Castro Trapote, don Jorge Castro, profesor de nuestra facultad, ¿no? Entonces, don Fernando Puig no ha podido venir, ha tenido una intervención quirúrgica que se ha complicado ligerísimamente, no tiene ningún problema grave, pero no ha podido venir, ¿eh? Entonces, don Fernando Puig es profesor, ¿verdad? Es doctor en tres ámbitos, ¿verdad? Es doctor en derecho canónico y en teología dogmática, ¿no? Y tiene a su vez también tres monografías, porque son definidos sus tesis, ¿no? Bueno, entonces, claro, no le vamos a poder hacer grandes preguntas, a no ser que don Jorge Castro quiera responder en su nombre, que él está dispuesto, porque le conozco y sé que estaría dispuesto a responder a cualquier cosa, pero de todas formas, in persona absentis, ¿no? En persona en representación del que no está. Bueno, pero de todas maneras a él no le vamos a poder preguntar nada, ¿eh? Él es profesor de organización eclesiástica, el profesor don Fernando Puig, en la Pontificia Universidad de Santa Croce. Bueno, podemos decir que ha sido el sustituto o el continuador, podríamos decir, en la cátedra, ¿no?, de su excelencia don Juan Ignacio Arrieta, porque fue profesor también muchos años de esto, de esto mismo, ¿no?, de organización eclesiástica. Bien, él ha estudiado, don Fernando Puig, pues muchas cuestiones de la organización de la Curia Romana, de múltiples cuestiones particulares, ¿no?, sobre el régimen de los oficios canónicos, ¿no?, tanto de la Iglesia Universal como particular, y también se ha ocupado más ocasionalmente, diría yo, ¿no?, de esto, ¿no?, de la responsabilidad jurídica de la autoridad eclesiástica, en algún caso, en algunas cuestiones. Bueno, pero yo diría que esta ponencia, que le ha caído en suerte, es la ponencia que cubre de una manera más cabal, más acabada, la temática general del simposio. La temática general del simposio, como todos sabemos, ¿verdad?, es responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Y el tema concreto que le ha caído a don Fernando Puig, al profesor Puig, es autonomía, así se formula, ¿no?, su título, dice autonomía y control de las personas jurídicas canónicas en la perspectiva de la responsabilidad penal de la Iglesia y de las entidades canónicas. No es clara, o sea, el modo de formulación de eso. Pero quiere decir, o sea, hasta qué punto son autónomas y hasta qué punto están controladas las personas jurídicas canónicas desde el punto de vista de la responsabilidad penal, tanto de la Iglesia en su conjunto como cada una de las personas jurídicas, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es un poco complejo en la formulación, pero es muy amplio de perspectiva y de hecho yo casi diría que todo el tema, prácticamente el simposio cabe dentro, ¿no?, de esa. Yo creo que él después aterriza mucho, o sea que propiamente la lección que va a leer, ¿no?, pues, precisamente don Jorge Castro, pues aterriza mucho. Yo le doy la palabra, sin más, a don Jorge Castro, que es la palabra de don Fernando Puig. Nos hemos fundido en el pensamiento y en la palabra. Autonomía y control de las personas jurídicas canónicas en la perspectiva de la responsabilidad penal de la Iglesia y de las entidades canónicas. Hace 5 meses, conforme avanzaba en la preparación de mi contribución a este simposio, me iba dando cuenta que para decir algo significativo debería empezar a escribirla después de haber escuchado a quienes me iban a preceder y seguir en el uso de la palabra en Pamplona. Veía entonces 3 motivos principales. El tema es muy nuevo para el derecho canónico. Los organizadores del simposio quieren que este encuentro sea útil para los operadores del derecho de la Iglesia en su proyección civil. De la doctrina penal sobre la responsabilidad de las personas jurídicas recabamos un debate enorme, inabarcable y francamente muy abierto. Mi forzada ausencia, por la que me disculpo, hace que me pierda todo el patrimonio de análisis y reflexión de conferenciantes y asistentes,
Espero recoger los frutos leyendo las intervenciones, pero no es lo mismo y me apena. Agradezco la invitación de los organizadores y la proverbial hospitalidad que caracteriza a esta universidad de la que no puedo disfrutar en Pamplona. Atendiendo hacia donde me ha llevado el tema que fue asignado, que responde solo parcialmente al título de la ponencia programada, anuncio que trato en ella de 3 cuestiones acerca de las actividades eclesiales que pueden ser causa de responsabilidad penal del sujeto eclesial. Una, convergencias y divergencias entre las bases empresariales y las eclesiales en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2. Relaciones entre sujetos eclesiales que se inducen de los tipos penales para los que se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 3. Posibles perspectivas para la gestión y vigilancia por parte del gobierno diocesano. Aunque se ha realizado en diferentes ocasiones en estos días, es interesante formular los supuestos básicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los tipos de actividades para los que ha sido pensada, los sujetos en los que se despliega y qué finalidad socialmente relevante ha sido establecida. Con estos 3 parámetros de base intentaremos identificar en qué convergen y divergen las actividades y sujetos eclesiales que puedan ser ocasión u objeto de responsabilidad penal. Se pueden señalar 3 coordenadas principales de esta responsabilidad en el sistema penal positivo en España y en Europa, en inspiración en Estados Unidos y en los debates primarios de la ciencia jurídico-penal. Primera coordenada es que la actividad de empresa económica es el contexto propio del delito que tiene que haberse cometido para plantearse la transferencia acumulativa de la responsabilidad a la empresa. O bien, si se sostiene esa teoría, para delimitar en conexión con ese delito el hecho propio de la persona jurídica. Primera coordenada, actividad de empresa económica. Es obvio que las actividades propiamente eclesiales no son actividad de empresa. No lo son ni como actividad material ni como forma de organización, aunque los entes eclesiales desplieguen actividades económicas. Como veremos, es cierto que algunas veces vehicula su actividad por medio de sujetos empresariales, como por ejemplo algunas estructuras sanitarias. Pero el modelo de base es diferente. Segunda coordenada consiste en que las relaciones internas de la empresa, la relación de dirección de la empresa como una unidad y la relación de vigilancia de la dirección sobre los empleados, determinan que la organización como tal tenga una predisposición mayor o menor en la prevención de ilícitos graves. La imputación penal de la empresa responde al mal funcionamiento de esas relaciones y por ende de la organización, ya sea cuando los directivos por sí mismos se sirven de la empresa para causar daños o si, faltando a sus deberes de vigilancia y control, facilitan que los empleados cometan un delito. Efectivamente, las organizaciones eclesiales pueden funcionar mal y a veces, como se ha demostrado, muy mal. Pero esto debe medirse en relación a las actividades que concretamente promueven y a los medios de que disponen. Hay que valorar específicamente qué es ser directivo, entre comillas, en una organización eclesial y qué significa en ella la vigilancia de los empleados, entre comillas, lo que a su vez presupone perfilar quién sería equiparable a un empleado. En el modelo empresarial básico, el directivo y el empleado y sus relaciones están bastante perfilados. En el ente eclesial existen variadas modulaciones que deben ser valoradas caso por caso. Una tercera y última coordenada apunta a la carga que el sistema legal impone a la persona jurídica de velar de modo efectivo por los bienes e intereses públicos protegidos por los tipos penales. Esta carga se añade al dominio de los riesgos propios de la actividad empresarial, es decir, junto con los objetivos empresariales,
el buen desarrollo de la actividad empresarial se halla obligada a la protección de bienes socialmente valiosos que entran en contacto con la organización y que pueden ser dañados. Las dos piezas del sistema, constituidas por la amenaza de la sanción penal a la persona jurídica y la operatividad de la eximente o atenuante derivada de probar un esfuerzo de prevención por medio de los modelos de organización y gestión, articulan este incentivo. No cabe duda que la Iglesia y los entes por ella inspirados, por coherencia institucional, no solo quieren evitar daños, sino precisamente contribuir a la protección de bienes públicos de gran valor, como los que se preservan en el ámbito penal. Con todo, ni pueden ser tratadas a priori como portadoras de un riesgo social, como se considera que lo genera la actividad empresarial, ni se le pueden asignar incentivos equivalentes a los de las empresas que están llamadas a asimilarlos a los costes. Por definición, organizarse como empresa es ajustar recursos, arriesgar. Por eso la empresa comporta un riesgo social sin duda necesario. Esto no exime de considerar, no obstante, que los entes eclesiales entran en contacto con bienes de inmenso valor como la identidad religiosa, la integridad de los menores o la intimidad de las personas, que reclaman y poseen una protección jurídica propia y específica. Quedan indicados estos tres elementos de convergencia y divergencia entre el modelo de base netamente empresarial y los entes eclesiásticos. Junto con estos factores estructurales, quiero dejar apuntado, y en otro orden de cosas, que las bases constitucionales mismas de la responsabilidad penal de las empresas y las de la responsabilidad de las organizaciones religiosas no son equivalentes, por lo menos en la medida en que son distintos los perfiles de la libertad de empresa y de la libertad religiosa. Pasa ahora el profesor Puig a analizar los concretos tipos penales de los que se deriva la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haciendo al final de cada tipo delictivo un corolario de cómo afecta esto a las personas jurídicas eclesiales. Primer grupo de delitos. Delitos contra la salud pública, artículo 363 del Código Penal, y tráfico de órganos, artículo 156 bis del Código Penal. Estos delitos atraen nuestra atención hacia estructuras sanitarias de inspiración eclesial. En este caso, las coordenadas empresariales y profesionales de la responsabilidad penal de la persona jurídica emergen inmediatamente. Por otro lado, en muchos países existe una estricta regulación por medio de normas legales y controles públicos, y se dan también fuertes condicionamientos por las compañías aseguradoras, que exigen a su vez rigurosas prestaciones de consentimiento, sujeción a detallados protocolos, etc. Es decir, tanto desde el lado público como desde el lado privado, la actividad sanitaria se encuentra fuertemente intervenida, entre otras razones para reducir en parte los altos riesgos que manejan. Nos parece necesario identificar en estos delitos no ve ninguna especialidad. No hay especialidad alguna que pueda señalarse en el ámbito eclesial. Ni por lo que se refiere a la imputación por delito del directivo, ni por lo que se atiene a la vigilancia de los empleados. Deberían regir los medios y protocolos empresariales comunes a toda actividad sanitaria. Alguna cautela especial habría que prever en caso de directivos y empleados no cualificados profesionalmente para el sector, pero que encarnan la presencia eclesial y han sido de alguna forma impuestos sin la debida selección. Podría ser el caso de clérigos o religiosos sin formación empresarial o de dirección médica que ostentan posiciones de gobierno o simplemente empleados, por ejemplo, religiosas o religiosos, que en casos concretos carecen de la debida cualificación. En estos casos, el defecto de organización cabría ponerlo en relación con la cualificación eclesial del ente, naturalmente si tal conexión fuese probada.
Corolario: cuando la actividad es material y formalmente de empresa, es crucial gestionarla como tal para ser portadora toda ella del conjunto de riesgo social típico. No ve el profesor distinción alguna en este caso. Segundo tipo delictivo: trata de seres humanos. Artículo 177 bis del Código Penal. La actividad de la Iglesia se despliega en contacto con entornos de miseria, donde con no poca frecuencia se genera el caldo de cultivo de formas de explotación criminal de personas. No es de descartar, por tanto, que el delito de la trata de seres humanos se pueda verificar en relación a personas que están bajo la protección de entidades católicas o que alguna se aproveche de las zonas grises de legalidad en las que con frecuencia se desarrollan las actividades de asistencia y acogida para cometer el delito. A los efectos de la eventual responsabilidad penal de la Iglesia habría que distinguir entre las actividades caritativas que son expresión institucional de la Iglesia misma, como en muchos países lo es Cáritas o entes semejantes, y aquellas que poseen una propia autonomía organizativa con modalidades diversas, a veces solamente sostenidas económicamente con fondos provenientes de los fieles o entes católicos. Lo decisivo sería que en la comisión del delito un sujeto con poder de decisión se haya prevalecido de la actividad humanitaria o no se haya vigilado oportunamente a un operador. Otro sector sensible para este tipo de cuestiones es la mediación de entes eclesiales en actividades de adopción de niños y la recepción de personas de países muy pobres a órdenes religiosas, ámbitos donde puede darse este delito. Corolario: no se pueden subestimar las actividades motivadas por caridad y beneficencia, incluso organizadas con un fuerte componente de voluntariado. Es más, en ellas pueden darse las condiciones que reducen la vigilancia. Tercer grupo de delitos: delitos contra la intimidad, artículo 197 del Código Penal, y delitos informáticos, artículo 264 del Código Penal. En el contexto de la protección de datos personales, la institución eclesiástica reivindica su función registral en aras del ejercicio de derechos fundamentales del fiel y asume la garantía del uso exclusivo de los datos para las finalidades estrictamente eclesiales. Se dan así los presupuestos primarios de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una protección debida a los fieles sobre un bien análogamente tutelado en la sociedad civil y una organización de factores que, si bien no es empresarial, apunta a una finalidad de protección bien precisa. La referencia a la institución como garante raramente podrá restringirse a quien físicamente se encarga de los documentos y archivos, el canciller, el secretario de curia, sino que se extiende a quienes sobre tales personas tienen funciones de dirección, lo que puede con facilidad atribuirse al vicario general y aún al obispo diocesano, en vistas de la aplicación del régimen de la responsabilidad penal de la diócesis. En otro orden de cosas y en referencia a la protección de la intimidad, no pueden dejar de considerarse los espacios de intimidad de las personas en formación en seminarios o noviciados, como habitaciones privadas, comunicaciones, etc. Cabría pensar que la responsabilidad del ente se circunscribiera al centro en sí, noviciado, seminario, que en su disposición y conducción debería estar dotado de medios de garantía de la intimidad de las personas, aunque no se puede descartar alguna responsabilidad del obispo a quien competen ciertos deberes de vigilancia. Corolario: la creciente tutela de los bienes de la personalidad genera en la institución eclesial la necesidad de adoptar estándares de protección análogos a los estatales, que en algunos casos son muy intensos. Otro grupo de delitos, en este caso sobre el patrimonio histórico,
artículos 321 a 324 del Código Penal. Los delitos sobre el patrimonio histórico pueden afectar de modo especial a la Iglesia en cuanto propietaria, usuaria o depositaria por diversos títulos de bienes de especial valor histórico, artístico, cultural o monumental. En muchos lugares estos bienes cuentan con una especial protección de las entidades públicas. En todo caso, recae frecuentemente en entes eclesiásticos, diocesanos o religiosos y en sus autoridades un particular deber de vigilancia para evitar que sean dañados. Deber de vigilancia que se proyecta sobre algún agente eclesial, párroco, custodio, etc., que tiene una competencia inmediata para advertir riesgos. Corolario. Debe advertirse de la existencia de un tipo culposo muy exigente, daños por valor de 400 euros al patrimonio histórico, que reclama un acendrado deber de vigilancia. Grupo de los delitos de incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia. Artículos 510 y 511 del Código Penal. Debe ser mencionada la posibilidad de que la institución eclesial sea considerada penalmente responsable de delitos de odio, hostilidad, discriminación o violencia. En efecto, se prevé para estos delitos la responsabilidad penal de la persona jurídica. Piénsese en la hipótesis de que una afirmación doctrinal de la Iglesia, expresada por un ministro, sea interpretada como un acto delictivo de esta naturaleza. Corolario. El defecto de organización, por extraño que parezca, pero esa es la tendencia, podría ser asimilado a la falta de vigilancia de las autoridades eclesiales para evitar que esas personas o colectivos se sintieran agredidas por una doctrina formulada por un canal eclesial oficial. Echamos en falta que no esté aquí para el debate posterior. Y ahora pasa a un grupo de delitos al que dedica un poco más de espacio, que es el de abuso de menores y cobertura de abuso de menores. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores. Estamos hablando de los artículos 187 a 190 del Código Penal Español. De entre los delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, son especialmente merecedores de atención aquellas conductas que son consideradas también delitos canónicos. Aunque las características del tipo, las motivaciones y sobre todo las penas puedan diferir de las propias del ámbito civil, la inserción de esas conductas entre las que merecen reproche penal canónico manifiesta el compromiso de la institución eclesial para combatirlos. Esto se puede decir con mayor razón de los que son considerados delicta graviora, especialmente el abuso sexual de un menor por parte de un clérigo, en sí mismos y porque son objeto de lo que equivaldría a una política criminal promovida a todos los niveles en la Iglesia Católica, con expresos compromisos por parte de las instancias de gobierno. Podría decirse que la Iglesia asume compromisos organizativos específicos para evitar estos crímenes. A los efectos de nuestro análisis nos centramos en dos cuestiones. Si el abuso de menores, como conducta típica del delito canónico, puede revertir en responsabilidad penal del ente, y si alguna cobertura por parte de la autoridad puede estar en el origen de esa responsabilidad penal. A la primera cuestión, si el abuso de menores como conducta típica del delito puede revertir en responsabilidad penal, nos parece que la respuesta es negativa. Un elemento que debe ser clarificado en todos los delitos de los que estamos tratando, pero especialmente en los de corrupción de menores, es el elemento en virtud del cual el delito se comete en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica, ya sea por directivos, en nombre o por cuenta de los entes, o por empleados. Se trata de una cuestión relacionada con el problema más amplio de la justificación de la imputación a la persona jurídica, de fuerte calado doctrinal,
que no nos corresponde afrontar. Ayer veíamos algo al respecto. Entre los tipos penales que estamos considerando, algunos hacen referencia al lucro obtenido. En otros, tal lucro no es mencionado, por lo que la conducta constitutiva de delito es directamente la vulneración de la dignidad y la libertad sexual de la persona. La pregunta es si en este segundo caso hay alguna posibilidad objetiva de que tal conducta produzca un beneficio directo o indirecto a la persona jurídica. Nos parece que en estos casos queda precluida esa responsabilidad, pues no se ve por dónde pueda darse el mencionado beneficio al ente, ni siquiera indirecto. Vamos a la segunda posibilidad, la segunda cuestión ligada a la cobertura del abuso de otro. Hay que prestar atención a la posibilidad de que algunas acciones de las autoridades eclesiásticas hayan podido favorecer la comisión del delito, como la inactividad o la cobertura de los abusos precedentemente cometidos por un sujeto. En estos casos, en que el riesgo de que se produzcan más abusos está relacionado con acciones u omisiones de quienes tenían informaciones, más o menos ciertas o más o menos detalladas, pensamos que sí cabría ver un beneficio buscado en favor de la persona jurídica, un beneficio directo o indirecto, como sería la evitación de riesgos reputacionales o de tener que afrontar posibles indemnizaciones. Al no estar en este supuesto en el caso de infracción de deberes de supervisión de empleados, nos hallaríamos con la posible responsabilidad penal de la persona jurídica por un delito de los directivos, en el caso de que así se probara, cuya omisión de gobierno se traduce en ulteriores acciones delictivas. Ante esta posibilidad es claro que la autoridad eclesiástica deberá dotarse de modelos de organización y gestión adecuados. Hace algunas semanas un obispo español anunciaba, y abre comillas, que la Conferencia Episcopal Española, por su parte, ha remitido a Roma para su aprobación un decreto general de obligado cumplimiento muy extenso y pormenorizado sobre el modo de tratar los abusos en la Iglesia, de cuya aprobación estamos a la espera. Pasamos ahora al último grupo de delitos que trata el profesor Puig. Delitos económicos. Delito de estafa, delitos relacionados con la defraudación de acreedores, delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social. Entre los casos de responsabilidad penal de las personas jurídicas que están llegando a los tribunales españoles, predominan claramente los que se refieren a la comisión de delitos económicos por parte de las empresas. Como considerábamos al principio, implicar a las empresas en la protección de bienes socialmente valiosos es una finalidad principal de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya hemos señalado las convergencias y divergencias entre la actividad empresarial y la propia de los entes eclesiales. Con todo, un elemento que en relación a los entes eclesiales debe ser considerado atentamente es el perímetro de actividades económicas de algún modo referibles a la persona jurídica eclesial, para atribuirle eventualmente la responsabilidad penal en relación a delitos económicos. Conviene distinguir tres grandes grupos de actividades: las que se desarrollan en formas de ente civil análogas a las empresas, las que son propias de las personas jurídicas públicas canónicas y el resto de actividades que se reconducen a la Iglesia. Para las actividades que adoptan formas del ente civil análogas a las empresas, ya hemos hecho referencia al ámbito sanitario, otros sectores se organizan de ese modo. El derecho que les es aplicable, incluido el estatutario, ofrece parámetros de referencia semejante a los de las empresas en general. Por lo que se refiere a las personas jurídicas públicas canónicas, las prescripciones del Código de Derecho Canónico sobre los bienes eclesiásticos, en sentido técnico, y sobre los controles a los cuales es sometida su actividad económica,
fijan los parámetros del buen orden de la administración de los recursos económicos de la Iglesia. Una falta de cumplimiento que facilitase objetivamente la comisión de delitos económicos podría traducirse en la responsabilidad penal de la persona jurídica. En este contexto, por lo demás, los sujetos del gobierno y de la administración, cada uno en su ámbito, pues no son coincidentes, están bien determinados en relación a los bienes. Algo análogo se debe decir de los entes colegiales destinados a intervenir casi siempre en función consultiva en ciertos actos de administración. No cabe duda que en los casos en que su intervención es preceptiva, una detectada carencia de vigilancia o control en relación a los oficios de gobierno o en relación a los administradores u otros dependientes deberá pasar en la determinación de eventuales responsabilidades penales de la persona jurídica. Mientras que en los órganos colectivos decisorios de las empresas mercantiles, como los consejos de administración, pueden distinguirse penalmente diferentes formas de autoría, participación o de impunidad para ciertas formas de intervención o de oposición al acuerdo delictivo. En estos casos de los que se trataría es de valorar si la intervención de los controles colegiales ha sido relevante para la responsabilidad penal de la persona jurídica. No se trata aquí de salvar a uno u otro miembro del órgano colegial, sino de hacer emerger la diligencia o negligencia del colegio como tal en su función dentro de la estructura del ente. Queda por referirse a un tercer gran grupo de actividades más allá del gobierno y la administración de las personas jurídicas públicas y de las que adoptan formas empresariales. Señalemos solo aquello que puede llegar a ser asimilado a un defecto de organización que haya podido dar pie a la comisión de un delito. No pocas circunstancias, de hecho, de la vida eclesial desdibujan los perfiles de los que venimos llamando directivos y de los espacios de control de empleados. Con frecuencia esto se debe a la iniciativa de los agentes eclesiales y al notable volumen de actividad informal que se da en las actividades parroquiales, de asociaciones privadas o públicas, de obras de caridad social o recreativa, etc. Se trata de algo claramente distinto de lo que ocurre en una empresa en que cada factor productivo es contado para la obtención del fin propio y del beneficio. Deberá ser la jurisprudencia la que decante parámetros de valoración si afronta casos en los que el delito se comete en el contexto de una actividad eclesial. En el ámbito de la responsabilidad civil ya lo está haciendo. En todo caso, en el ámbito de los delitos económicos especialmente, no hay justificación para omitir no pocas cautelas que son ordinarias en empresas y establecimientos y que son descuidadas en el ámbito eclesial. Contabilidades informales, confusión entre medios del ente y medios del responsable, préstamos sin documentación, etc. Y que en realidad, análogamente a como ocurre en las empresas, ayuda a llevar bien el orden de las actividades y las responsabilidades de quienes las dirigen. No cabe duda que la responsabilidad penal de las personas jurídicas puede incentivar una mayor vigilancia, un mayor control, partiendo de los modelos de organización y gobierno que, fomentando la cultura de cumplimiento, ajusten las actividades eclesiales al menos a las buenas prácticas que caracterizan a un gobierno responsable. Pasamos al último apartado antes de la breve conclusión que nos ofrece el profesor. Este último apartado se titula La responsabilidad de la diócesis y la vigilancia del obispo diocesano. La revisión de los ámbitos eclesiales en que podrían verificarse delitos susceptibles de llevar consigo la responsabilidad penal de la persona jurídica nos remite a los principios propiamente penales que permean este tipo de responsabilidad. En primer lugar, hay que señalar, para excluir cualquier equívoco,
que la simple condición eclesial, entre comillas, oficial, de la persona física que ha delinquido, sacerdote, religioso, no puede implicar automáticamente la responsabilidad del ente de incardinación o análoga agregación. Este problema está siendo afrontado en el ámbito de la responsabilidad civil y evoca las diversas formas de la responsabilidad objetiva. Al tratarse aquí de la responsabilidad penal, se puede confiar en la exclusión de cualquiera de sus formas por incompatible con el sistema de la responsabilidad penal como tal. En segundo lugar, los efectos no meramente punitivos, sino tanto de prevención general como de prevención especial que persigue el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas ofrecen directivas claras. En efecto, persiguen que la concreta organización de que se trate reduzca de modo efectivo la posibilidad de comisión de delitos en su seno, o inversamente, que la organización de recursos y personas en que se resuelve el sujeto jurídico no sea instrumentalizada para tal comisión de delitos. Los entes eclesiales no pueden eximirse de estas finalidades. En tercer lugar, no parece ingenuo esperar que la investigación de los hechos en el juicio penal, con la incisividad que les propia, permita superar los formalismos y los nominalismos que a veces arrastra consigo la existencia de sujetos colectivos, identificando por el contrario con precisión el propósito corporativo realmente perseguido por el sujeto colectivo en el cual se ha cometido el delito. Y esto deberá aplicarse a los entes eclesiales. Se le pide al sujeto de imputación de la responsabilidad penal, que organiza recursos y personas apuntando a una actividad concreta, que por las mismas razones que controla los riesgos propios de la actividad, se ponga en condiciones de controlar los riesgos delictivos. Las consecuencias de estas consideraciones para el gobierno diocesano resultan claras. Es necesario circunscribir las actividades diocesanas a los sujetos que se organizan para llevarlas a cabo, evitando las ambigüedades derivadas de una gestión informal, familiar o, dicho sea con todo el respeto, superficialmente pastoral. Recíprocamente, conviene tener lo más alineados posibles los riesgos de la actividad eclesial con los riesgos delictivos potenciales. Es decir, conviene que la ordinaria diligencia en el gobierno y en la vigilancia de la actividad eclesial incluya la de los riesgos penales. Es esta sin duda la finalidad inmediata de los modelos de organización y gestión, pero está llamada a permear asimismo el conjunto del control de las actividades sociales. De todos modos, aquello que en las empresas se ha de presumir por la misma lógica del cálculo empresarial, no se puede dar por descontado en la actividad diocesana. En efecto, si los riesgos criminales se relocalizaran en sujetos externos a los que despliegan las actividades eclesiales, el sistema los perseguirá a ellos. Por ejemplo, si la parroquia o la Cáritas diocesana consideraran que evitar delitos le corresponde a la curia diocesana, en la persona del delegado para asuntos jurídicos o a un vicario, y por esta razón no ponen las cautelas debidas, al final el referente para la responsabilidad penal será la curia diocesana y en definitiva el obispo diocesano y la diócesis. Por esa vía, a una persona jurídica, la diócesis, que tiene ciertas funciones de vigilancia sobre la parroquia o cáritas, pero no sobre las actividades sociales ordinarias, se le impondría un peso exorbitante como garante de la no comisión de delitos. Las anteriores consideraciones ponen sobre el tapete la determinación del perímetro y la profundidad de los modelos de organización y gestión, sobre todo si pensamos en que puedan prepararse para las diócesis. En ellos debería figurar
lo que realmente se encuentra entre las posibilidades de control de las autoridades diocesanas, sin instrumentalizaciones ni ficciones. Tanto el exceso como el defecto podría tener consecuencias perniciosas. El defecto de previsión, como sería la omisión de medidas de vigilancia y supervisión, de actividades que indudablemente corresponden al obispo, a sus vicarios y a la curia, se explica por sí solo, como una forma de dejar inoperante la eventual eximente o atenuante de la responsabilidad penal de la diócesis, por no mencionar cómo correspondería la negligencia en la función de gobierno desde los parámetros canónicos. El exceso de previsión en el perímetro, en la profundidad, de limitar las actividades, por su lado puede tener como consecuencia atraer al sujeto diócesis, al obispo, vicarios y curia, riesgos penales localizados en sujetos que están en mejores condiciones de combatirlos que la diócesis misma. Estos sujetos no son otros que los que realizan directamente las actividades en el contexto de las cuales se pueden producir delitos y que por esa razón tienen y deben tener información y recursos para evitar su comisión en su seno. A este propósito resulta ilustrativo el repaso de los riesgos de delitos que hemos ofrecido anteriormente y, naturalmente, la praxis de los modelos de organización y gestión que parten de la elaboración de un mapa de riesgos penales ligados a la actividad propia de la organización. Uno de los ejemplos que se puede poner es el de la posible comisión de delitos en el contexto de actividades de caridad que se desenvuelven en sectores sociales deprimidos como la trata de seres humanos. El sostenimiento de actividades de esta naturaleza por parte de la diócesis debería incluir la exigencia que la organización que recibe tal apoyo se dote de específicos modelos de organización y gestión, predispuestos para los riesgos específicos con los que se pueden encontrar. Por este camino, en el modelo de organización y gestión de la diócesis, no asumiría medidas específicas para este tipo de delitos, salvo quizás en la selección de los directivos en lo que fuese de su competencia, que es lo que se corresponde mejor con el buen gobierno, que alinea la actividad especializada con los riesgos de delitos que a ella puedan asociarse. Nos parece que sobre la base de los parámetros generales que acabamos de anunciar, la diócesis puede modular desde el derecho canónico su influjo sobre los sujetos más o menos autónomos que se ponen al servicio de la misión diocesana. Ahora bien, para ir concluyendo, parecen necesarias algunas consideraciones que orienten al juez civil para valorar los perfiles específicos de las operaciones eclesiales, que no podrán estar ausentes en los modelos de organización y gestión, aunque de por sí deban ser claros en el conjunto de la actividad de gobierno del obispo y sus vicarios. En primer lugar, a la hora de preparar estos modelos habrá que ayudar a los jueces civiles a comprender las categorías canónicas que subyacen en el tratamiento y aplicación. También en este contexto judicial tiene especial importancia la cuestión de la prueba de la existencia y aplicación de los modelos. Por la misma inclinación a considerar como actividad eclesial todo aquello que realizan quienes ostentan una condición oficial en la Iglesia, los mismos modelos y su aplicación deberán ser precisos a la hora de determinar cuáles son los sujetos concretos que asumen especiales responsabilidades de gobierno o vigilancia en cada ámbito. Segundo lugar, puesto que de lo que se trata no es de que existan normas o praxis, por muy bien escritas que estén, sino de que la operación de los entes y los sujetos se guíe efectivamente por ellas, es necesario que las previsiones eclesiales sean objeto específico de aceptación preventiva por parte de los agentes implicados y de verificación regular. Juegan aquí un papel decisivo la formación efectivamente asimilada de los agentes y alguna forma de constancia de que éstos han aceptado como parte de su compromiso, aun meramente voluntario y gratuito, la atención a las medidas de prevención y colaboración contenidas en los modelos. En tercer lugar, no se puede perder de vista
el efecto específico que tendría la atribución de responsabilidad penal a la diócesis. Junto con el quebranto económico que supone una multa, la sanción penal a una diócesis representaría de por sí un reproche extremadamente grave, especialmente en los casos en que son las instancias de gobierno las que cometen el delito en base al cual se atribuye responsabilidad a la persona jurídica. Y una conclusión muy breve que nos ofrece el profesor Puig. La perspectiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas aplicada a los entes de la Iglesia puede ser considerada una oportunidad para mejorar el gobierno diocesano. Junto con la constatación de que el modelo de referencia de la ley penal difiere de los perfiles específicamente eclesiales, porque es claramente la actividad empresarial, sin embargo, contiene incentivos y protege bienes que los entes de la Iglesia no pueden desconocer. La responsabilidad de todos los agentes a todos los niveles, como fruto de la cultura del compliance, debe saludarse positivamente. Ahora bien, supone también una adecuada diferenciación de actividades y sujetos, y la superación de aproximaciones ambiguas por parte de las autoridades eclesiales, especialmente en lo que se refiere a la atribución de prácticas preventivas y deberes de vigilancia. Responsabilizar a cada ente de los riesgos que está en mejores condiciones de identificar y evitar implica una cuidadosa selección y formación de los agentes, así como un tipo de superior vigilancia por parte del ente diocesano. Probablemente será la atención a pequeñas negligencias sin relevancia penal, con indicación de medidas de corrección, lo que contribuirá a lo que más importa en este ámbito, desplegar todo el bien que es propio de la misión eclesial, de indudable valor también para la sociedad civil, sin dañar los bienes que reciben tutela penal, que están también en el corazón de quienes sirven a Jesucristo en su Iglesia. Muchas gracias. Se ha ganado un aplauso el profesor Puig.